porque me da un poco vergüenza, pero decirles, me llamo Santos Madrazo, he sido profesor en la Universidad Autónoma durante 40 años y mis primeros años de investigación sobre el transporte pues se tradujeron en un libro que se llama El sistema de transportes, ¿no?, en España, y en otro librito sobre la edad de oro de las diligencias. A veces he abandonado estos temas, pero por unos motivos o por otros, pues siempre vuelvo a ellos, como ahora, en que junto a mis colegas pues estamos trabajando, entre otros aspectos, ¿no?, de la energía, también trabajamos, ¿no?, el transporte de esa energía. Fíjense en el nivel en el que estamos, que un especialista como David Ringrose cuantifica todo el abastecimiento de Madrid en 1750 en 55.000 carros, cargando cada carro 345 kilos. Felizmente disponemos de fuentes abundantes que nos permiten precisar que el número de carros que entró en Madrid fue 4 veces mayor y que sería 8 veces mayor si se tiene en cuenta que el promedio de carga de un carro no es de 345 kilos, sino de unos 710. A lo que se ve, no estamos hablando de minucias, sino de diferencias enormes, que influyen muy mucho en la oferta del transporte, en los costes, en los ingresos de los transportistas y, en definitiva, en el impacto del transporte en la actividad económica. Centrándonos en el combustible, podemos afirmar que durante la segunda mitad del siglo XVIII entraron en Madrid 33.400 toneladas anuales de carbón, que serían más de 40.000 toneladas de tenerse en cuenta el carbón de brezo, la leña y la paja. Es decir, que solo el transporte de combustible requería un número de carros superior al de todos los abastos a los que se refiere, ¿no?, Ringrose. Es decir, que las cantidades de combustible gestionadas, producidas, transportadas y consumidas nos ha permitido hacer además otra aportación novedosa, y es que el consumo de carbón vegetal en Madrid equivalía a 3 kilos de leña persona día, que serían, como he dicho antes, 4,5 kilos si se incluye la leña y la paja. Y lo más significativo de este patrón de consumo es que se sostiene tanto cuando Madrid tenía 150.000 habitantes, en 1750, ¿no?, como un siglo después, ¿no?, cuando Madrid tiene unos 250.000 habitantes. Pero como he dicho antes, el carbón, ¿no?, pues no tiene ruedas, entonces habrá que preguntarse cómo se consiguió, ¿no?, poner en Madrid tamañas, ¿no?, cantidades de combustible. ¿Cómo se pusieron? ¿No? En Madrid, digo, esas cantidades enormes de combustible. La pregunta es obligada y la respuesta delata que las dificultades, ¿no?, fueron enormes. De entrada, los transportistas se quejan con razón del estado de los caminos, sobre todo en invierno. A veces no les quedaba otra solución que ir a campo travieso, lo que influía en el cansancio de los animales, influía en la lentitud, ¿no?, influía en la menor carga de animales y vehículos, ¿no?, que influía, por supuesto, también en los costes. ¿Vale? A este mal estado de la red viaria se sumaba la distancia creciente, entre las Carboneras y Madrid. Hemos constatado, ¿no?, como acaba de decir Gonzalo, que ya a finales del siglo XVIII, la distancia media ponderada, de la que se traía el carbón a Madrid era de 122 kilómetros, 122,5. Otro inconveniente, otra desventaja al transporte provenía de los cientos de peajes que exaccionaban el tráfico sin contraprestación en la mejora de la red. Y a estas dos dificultades, ¿no?, se sumaría o se manifestaba en que la España de los carros no terminaba de arrinconar, ¿no?, a la España, ¿no?, de las mulas, ya que todavía en 1750 el 20% aproximadamente del transporte de carbón se hacía a lomo de animal. 1850. Por su parte, y sería otra desventaja, el Consejo de Castilla y el Ayuntamiento de Madrid no siempre le dieron con las claves, ¿no?, del abastecimiento, siendo normal que todos los años quedaran muchas toneladas de carbón en los montes, y siendo también muy normal que el acopio hecho entre abril, ¿no?, y octubre no fuera suficiente, lo que obligaba a transportar en otoño e invierno cantidades importantes.
Añadamos también que el transporte de carbón tenía sus propias dificultades, porque a diferencia del trigo, o a diferencia del aceite o la carne, que con dinero se puede llegar en cualquier momento, con el carbón no, el carbón tiene su propia cronología. Primero hay que reconocer los montes, luego hay que contratar la leña, ¿no? Luego hay que cortarla, luego hay que fabricarla, y fabricarla además de forma acompasada al transporte, para evitar carestías y para evitar sobreprecios. Además, a diferencia de otros abastos, en los cuales se recuperaba inmediatamente el dinero adelantado, ¿no? En el carbón había que esperar para recuperarlo, sobre todo debido a una gestión muy indulgente, ¿no? De las autoridades, ¿no? Con respecto, ¿no? A las clases privilegiadas. Por último, una dificultad más, ¿no? Y es la dificultad añadida que residía en la propia economía española, insuficientemente integrada, lo cual dejaba ver, ¿no? Pues una ausencia generalizada de los fletes, ¿no? Es decir, que es raro el carro de carbón que no iba de vacío a la ida o a la vuelta. Literal. En suma, como veis, el transporte de combustible a Madrid se vio envuelto en múltiples, ¿no? Dificultades y en múltiples limitaciones. En ellas, ¿no? Han insistido los historiadores de la economía cuando comparan, ¿no? El modelo de transporte por agua, sinónimo de desarrollo, y que estaría ejemplificado, pues en el caso holandés o en el caso inglés, ¿no? Digo, del modelo, ¿no? De transporte por carretera, sinónimo de atraso, ¿no? Y que estaría ejemplificado, ¿no? Por España y sobre todo por el interior, es decir, por Madrid. Creo que las cosas no fueron tan simples, ¿no? Como dicen este par de modelos. Si se entiende el transporte, ¿no? Como una distancia a superar, ¿no? Y unos obstáculos, ¿no? A vencer, no hay duda que se buscaron soluciones y se hallaron respuestas para traer a Madrid, en vísperas del ferrocarril, unos 70.000 carros o 50.000 toneladas de combustible, con los efectos directos e indirectos, ¿no? Que ello tuvo. Es decir, que el transporte, además de jugar un papel decisivo en el abastecimiento de Madrid, alimentó el volumen y la dirección de los intercambios y contribuyó, por supuesto, a quemar etapas en la formación del mercado interior. Concretemos algunas de estas respuestas, ¿no? Algunas de estas ventajas. De entrada, más de la mitad de la distancia recorrida por el carbón que venía a Madrid lo hace por carreteras radiales, es decir, pavimentadas. Y lo hace también por caminos reales, ¿no? Es decir, caminos habilitados, térreos pero habilitados. Es decir, que como veis es una ventaja, ¿no? Es una ventaja para el carbón venir, como veis, una parte de su recorrido, ¿no? Otra parte lo hace a campo traviesa, pero una parte importante no viene, como veis, por las carreteras radiales que se estaban pavimentando a partir de 1750, ¿no? Y aprovecha también los caminos habilitados, o llamados también caminos de ruedas, ¿no? Es decir, caminos para vehículos. Por supuesto que podemos discutir, y se ha discutido mucho sobre el radialismo de la red, que comenzó no con los Borbones, como a veces se suele decir, sino en 1561, por razones obvias, ¿no? Es decir, digo que podíamos discutir sobre eso, pero lo que no se puede discutir, ¿no? O lo que es indiscutible, por supuesto, es que el radialismo benefició al abastecimiento de Madrid, ¿no? Eso no lo puede negar nadie, no solamente con el carbón, sino con otros ramos del abasto también. Los logros de la red caminera no revolucionaron los medios de transporte. Habrá que esperar al ferrocarril para eso, ¿no? Pero, por supuesto, tanto la red como los medios de transporte, o los medios de transporte se introdujeron mejoras que posibilitaron que los vehículos pues cargaran más de 700 kilos, ¿no? Ya en el siglo XVIII. Tampoco fue insignificante que en el territorio, ¿no? En el territorio del abasto pues hubiera pues unas 1000 posadas con unos 50.000 pesebres, ¿no? Un alivio, por supuesto, para los transportistas y para los animales en sus viajes, ¿no? A por carbón. Viajes que hemos cuantificado y que solían ser unos viajes que duraban, ¿no? 22 a 24 días, ¿no? En torno a 22, 24 días. Es decir, con los atrasos y con el tiempo que había que esperar en el monte para cargar, ¿no? Diríamos que estos viajes de largo recorrido a por carbón, recordar la media ponderada, 122,5 kilómetros, ¿no? Se empleaban, como veis, ¿no? Prácticamente un mes, ¿no? Para hacer un viaje, ¿no? De largo recorrido. El transporte de combustible, por supuesto, no se me ha olvidado decir que es un bien de primerísima necesidad, por supuesto, ocupó a las diversas instituciones y ocupó también, ¿no? A las diversas formas de gestión. Hubo un compromiso, ¿no? De los poderes públicos
¿no?, en el suministro de combustible. Y un reflejo pues lo tenemos en la propia producción documental, ¿no? Es decir, que mucho de lo que ahora, ¿no?, podemos decir sobre el abasto y sobre el transporte de combustible se apoya en aproximadamente unas 8.000 guías, ¿no?, o facturas que hemos vaciado, ¿no?, y que son unas guías que nos ofrecen el lugar y el nombre del propietario del monte, el tipo y calidad del carbón, el nombre y procedencia de los fabriqueros y transportistas, los carros y las cargas, la distancia, las fechas de salida y llegada, el volumen, el descuento por agua, ¿no?, por tierra, ¿no?, y por la tara o sedaje, las tarifas de porte, el dinero cobrado por los transportistas, los sitios, ¿no?, o almacenes donde se depositaba el carbón. Es decir, como veis, montones de información que luego en el coloquio, si hay lugar, pues podemos comentar, ¿no?, algunas de estas cosas. Y por último, si el combustible llegó a Madrid, obviamente se debió, ¿no?, a los transportistas profesionales, por un lado, y a los transportistas, ¿no?, campesinos, ¿no?, estacionales u ocasionales. Los profesionales procedían de varias zonas, destacando, para el caso del transporte de combustible, los de la zona de Soria-Burgos, ¿no?, y los de la zona del sureste de Cuenca, ¿no?, en torno a los pueblos alrededor de Almodóvar del Pinar, probablemente el pueblo, ¿no?, más transportista, ¿no?, de España, ¿no?, en estos momentos, que dedicaba 2.000 y pico bueyes, ¿no?, al transporte fundamentalmente de combustible, aunque también iba a las minas de Almadén, ¿no?, al comienzo de la temporada, etc. Digo que ¿no?, que destacan estas dos zonas dentro de los 6 núcleos, ¿no?, 6 núcleos de transporte, ¿no?, que eran evidentes, ¿no?, en el abastecimiento de Madrid. Acometían, ¿no?, los servicios de transporte con sus carreterías, ¿no?, una carretería estaba formada normalmente por unos 30 carros, ¿no?, y 60 bueyes, llevaban otros 30 de repuesto, o como se decía entonces, de rebezo, ¿no?, y recibieron en contrapartida, ¿no?, estos carreteros, no todos ni mucho menos, en contrapartida digo que recibieron privilegios para abrevar y para pastar en los predios concejiles, ¿no?, es decir, ¿no?, sin embargo digo que para pastar, lo cual dio lugar a situaciones conflictivas entre los pueblos, ¿no?, y los carreteros. Respecto a los transportistas campesinos, nunca creo que se insistirá bastante en la ligazón del porte, ¿no?, con las labores agropecuarias, ¿no?, en una fructífera unión, ¿no?, sobre la tierra y el trabajo. Es decir, que las mejoras organizativas del transporte se percibieron, ¿no?, en algunos avances de la productividad del trabajo. Tampoco los costes del transporte, a pesar de que el porte siempre levantó, ¿no?, entre la mitad, ¿no?, el porte siempre levantó entre la mitad y 2/3 de los gastos. El porte, digo que siempre, en los costes de esta parte, que siempre representó por encima del 50%. Entre el 50 y el 66% representan los costes de los portes. Nuestro planteamiento se cierra con la decisión del Estado de vender por debajo de los costes. Pero en esto del precio político, conviene dejar las cosas claras, sobre todo a los que siempre ven desgracias, ¿no?, en la gestión pública. Es cierto que en los últimos 20 años de gestión pública, es decir, 1785-1805, se perdió 1 millón de reales cada año, pero se olvida decir que quienes se beneficiaron del precio político fueron las clases privilegiadas, las clases pudientes, que eran las grandes consumidoras, ¿no?, las grandes consumidoras de combustible. Desde luego, el agujero financiero, es decir, la crisis financiera del combustible, no estuvo en el debe de las clases, ¿no?, populares, por la sencilla razón de que las clases populares apenas consumían carbón, o consumían muy poco y el de peor calidad, como me imagino que nos va a explicar, ¿no?, a continuación, ¿no?, José Nieto.